Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil. Yo soy Juan Jesús Pleguezuelo y les doy la bienvenida a este espacio en el que disfrutamos sobremanera aprendiendo cosas nuevas. Mucha gente no nos entiende, pero tú y yo sabemos de lo que estamos hablando. Aquí viajamos al pasado para intentar extraer lecciones que nos ayuden a entender este complejísimo presente. Esa es la gran utilidad de la historia, que nos puede ayudar a entender el presente. Y si es un presente tan complejo como el actual, oye, bendito sea el estudio de la historia. Espero de corazón que estés bien, sea lo que estés haciendo. Estés conduciendo, estés en la playa tumbado, caminando por el campo, trabajando, sea lo que estés haciendo, espero que estés bien. Si no lo estás, te mando mucha fuerza, mucho ánimo, seguro que todo va a salir bien. Y mientras tanto, yo espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía. Antes de empezar con el programa, recordarte que si te gusta la educación, y más si eres docente, tienes un libro escrito para ti. Se titula Sigue enseñando 10 razones por las que pensar que nuestra profesión es la más bonita del mundo. Si eres docente y a veces dudas de lo que estás haciendo o sientes que has perdido la vocación, este libro está escrito para ti. Está escrito para ti y, ojo, también está escrito para mí, ¿eh? Bueno, empecemos con el programa. Vaya temazo. Vamos a hablar del Concilio de Nicea y del primer momento en el que se intenta organizar la cristiandad. El cristianismo estaba creciendo mucho. Estamos en el siglo IV después de Cristo y el cristianismo no dejaba de extenderse a pesar de las persecuciones. Y empezaba a haber grandes diferencias doctrinales y se requería, pues, un intento de reunificación del cristianismo. El Concilio de Nicea es quizá el primer gran concilio de la cristiandad, el primer concilio más importante del cristianismo. ¿O no? ¿Hubo otro concilio importante antes del de Nicea? ¿Hubo otro concilio determinante en el cristianismo antes del Concilio de Nicea? Estamos en el año 325, el Concilio de Nicea. ¿Hay otro anterior que sea más importante que el de Nicea? Pista, ya lo hemos estudiado en el podcast. Ya lo hemos estudiado en el podcast, ya lo hemos mencionado. Pues quizá hubo otro concilio más importante que el de Nicea, y estamos hablando del concilio de Jerusalén, en el año 49 después de Cristo, y es quizá en ese concilio de Jerusalén donde quizá nace el cristianismo, y digamos que en el concilio de Jerusalén, 49 después de Cristo, es cuando se decide que los cristianos son cristianos y no judíos. Y los nuevos cristianos ya no tienen que circuncidarse, porque los nuevos cristianos son cristianos y no son judíos. Así que si tenemos que marcar otro concilio anterior al de Nicea, que es absolutamente importante y trascendental, sería el concilio de Jerusalén en el 49 después de Cristo. Y luego hay más concilios, pero este concilio de Nicea es también importantísimo. Es el primer gran concilio ecuménico. ¿Qué significa ecuménico? Reconocido, pues, prácticamente por todas las iglesias cristianas. Este concilio de Nicea es reconocido por las iglesias protestantes, ortodoxas, la iglesia católica, etcétera, etcétera. Por eso decimos que es un concilio ecuménico. Este concilio de Nicea lo convoca el emperador Constantino en Nicea, que está en la actual Turquía. Y de Constantino ya hemos hablado en este podcast. ¿Qué tenemos que recordar de Constantino? Bueno, pues que Constantino es un emperador que vuelve a unificar el Imperio Romano. Ya saben que el Imperio Romano, a partir del siglo III, bueno, hay emperadores que deciden que es mejor dividirlo, porque estaban siendo atacados por los bárbaros, porque, en fin, era una época de crisis y piensa que es más eficiente dividirlo, pero luego se vuelve a unificar, y se vuelve a dividir, se vuelve a unificar. Y Constantino es uno de los emperadores que, siendo primer emperador de Occidente, consigue volver a unificar el imperio en el año 324. Y como ha unificado el imperio y quiere un nuevo comienzo, bueno, pues funda la ciudad de Constantinopla, que está en la actual Estambul, sobre una ciudad griega llamada Bizancio. Y también, ya hemos hablado de esto en otros episodios, Constantino es famoso, pues porque, por ejemplo, su madre, bueno, Constantino se convierte al cristianismo, influye en su madre, que es Santa Elena, que en un viaje a Tierra Santa, bueno, pues se dice que ella redescubre los santos lugares donde muere Jesús, donde se celebra la última cena. Entonces, todos esos santos lugares supuestamente se los debemos a Santa Elena, que fue allí, y en un sueño un ángel le reveló dónde estaban todos esos sitios. ¿Y por qué también es famoso Constantino? Por el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, en el que se legaliza el cristianismo y ya con eso se pone fin a la persecución. Pero vamos al tema. Hemos dicho
que en el año 325 Constantino convoca el Concilio de Nicea y invita a 1800 obispos, prácticamente todos ellos pertenecientes al Imperio Romano. Les paga el viaje a estos obispos y acuden 300. El obispo de Roma no pudo acudir porque estaba mayor. ¿Y quién preside ese concilio? Pues lo preside el obispo Osorio, que era de Córdoba. La mayoría de los obispos eran del Imperio de Oriente, así que se entendían con la lengua franca de esta época, que era el griego, y los obispos de Occidente más o menos dominaban el latín, así que tenían traductores de latín, aunque hubo algún obispo que venía muy de lejos, hasta de la India y de Persia. Tenemos al obispo Juan de la India y Persia que viene también a ese concilio. ¿Y por qué se convoca? Empieza a haber una diferencia doctrinal importante y hay quienes piensan que Jesús es el Hijo de Dios, pero de una naturaleza diferente. Y esto lo defiende un obispo que se llama Arrío, que era de África, y claro, a los que siguen al obispo Arrío le llaman arrianismos. Y repito, lo que dicen es que Jesús es Hijo de Dios y son de naturaleza diferente. En cambio, otros dicen que no, que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios también. ¿Vale? Y entonces esto aquí empieza a haber una discusión importante que llega hasta el mismo emperador, y es cuando el emperador decide pues, llamar a todos los obispos del imperio, acuden unos 300 y ahí se proponen, oye, vamos a organizarnos porque esto ya somos muchos y aquí hace falta un poco de organización. Entonces, lo primero que tenemos que destacar es que finalmente, después de un mes, se llega a la conclusión de que efectivamente padre e hijo son de la misma naturaleza. O sea, el debate se termina con que padre e hijo son de la misma naturaleza, se expulsa al arrianismo y se les excomulga, tanto a Arrío como a sus seguidores, ¿vale? Y se concluye que padre e hijo son de la misma naturaleza. Y esto, quiero recordar que este concilio de Nicea sí es reconocido por la mayoría de las iglesias hoy día. Y si has ido a misa o vas a misa, atento porque haces una cosa que arranca aquí. Y es que se aprueba el credo niceno, que es lo que se recita antes de comulgar, aunque luego tuvo una variación. A ver si les suenan estas palabras, porque aquí se está resumiendo la doctrina principal del cristianismo. Y el credo niceno dice así, a ver si les suena a los que van o han ido a misa. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Atento. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. O sea, está diciendo que Dios, está diciendo de manera explícita que es de la misma naturaleza del Padre, o sea, que Dios se encarna en el Hijo. Dice, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó y se hizo hombre. Que por nosotros bajó, se encarnó y se hizo hombre. ¿Qué está diciendo? Que Dios se encarna en Jesús. Eso es lo que dice el credo niceno. Sigue, dice, padeció, resucitó al tercer día, subió a los cielos, vendrá a juzgar a los vivos y a muertos y en el Espíritu Santo. Hasta aquí, los que han ido a misa dicen, bueno, esto me lo sé, esto es lo que recito siempre. Pero fíjense qué más decía el credo niceno. Atento. Sigo leyendo. Y a los que dicen, hubo un tiempo en que no existió y antes de ser engendrado no existió y fue hecho de la nada o de otra hipóstasis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto de cambio y alteración, a estos los anatemiza la Iglesia Católica. O sea, de manera explícita se dice que quien piense que Dios e Hijo son de naturaleza distinta, la Iglesia Católica los anatemiza, es decir, los maldice. Este credo niceno fue reformulado unos 50 años después en el Concilio de Constantinopla en el año 381 y se redacta el credo que hoy sí se lee en la Iglesia tal cual, que es
el que ya se saben, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿vale? Y varía en la segunda parte, y dice: y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, una santa, católica y apostólica, confesamos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que hoy día se recita en la misa es una variación del credo niceno que se termina de reformular y toma su forma final en el Concilio de Constantinopla en el 381. Pero en ese credo, ya ven, se dice de manera absolutamente explícita que Jesús es de la misma naturaleza que el Padre. Y bueno, ¿qué sucede con los arrianos? Bueno, pues los arrianos siguen teniendo predicamento tuvieron predicamento entre los pueblos germánicos. Hubo un pueblo sobre todo que se convierte al arrianismo. ¿Cuál es? El pueblo visigodo, ¿vale? Y los visigodos que llegan a la península ibérica, Hispania, fundan su reino visigodo y fueron arrianos hasta que hubo un rey que se llamó Rey Caredo y ya desde entonces el reino visigodo se convierte por completo al catolicismo, ¿no? Y bueno, esta es la gran decisión que se toma en el Concilio de Nicea, que ha sido trascendental en la historia del cristianismo. Pero también se decide otras cosas. Por ejemplo, ¿cuándo va a ser la Pascua? ¿Cuándo se va a celebrar la Pascua? Pues atentos, que aquí siempre tenemos un follón. Yo nunca me entero de cuándo se celebra la Pascua. Es complejo para mí, ¿vale? Pues a ver si nos quedamos. Miren, la Pascua se va a celebrar el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera es el 21 de marzo. Bueno, pues a partir del 21 de marzo vemos cuándo es la primera luna llena, pues el primer domingo de esa luna llena será la Pascua. Por eso la Semana Santa a veces cae tan tarde o a veces puede caer tan pronto, ¿no? Entonces hemos dicho que se aprueba el credo niceno, se fija, por ejemplo, cuando se celebra la Pascua, y también se intenta organizar la Iglesia en diócesis, ¿vale? Se crean 3 sedes fundamentales que se les da autoridad, que serían Alejandría, Roma y Antioquía, y a los obispos de estas 3 ciudades se les da una autoridad especial, y además se reconoce Jerusalén, ¿vale?, por su simbología especial, pero principalmente serían estas 3 sedes. Y se aprueban 20 leyes, o sea, por primera vez, los cristianos se aprueban 20 leyes ya de tipo organizativo, y en esas leyes, pues por ejemplo, se establece qué hay que hacer con los catecúmenos, o sea, los que quieren ser cristianos, cómo una persona se ordena sacerdote. Se establece pues que si un obispo, que un sacerdote, por ejemplo, no puede vivir con mujeres a no ser que sean sus familiares. Se establece pues que un obispo no puede moverse de su diócesis a otra. O sea, se intenta una organización. Y me ha llamado la atención profundamente cuál es la primera ley que se aprueba. ¿Cuál es la primera ley que se aprueba? De 20 leyes que se aprueban de tipo organizativo, ¿saben cuál es la primera? Prohíben a los sacerdotes autocastrarse. Toma ya. ¿Cómo que autocastrarse? ¿Es que se castraban los sacerdotes? Pues sí. Hubo sacerdotes que, llevados hasta el extremo, que querían vivir su celibato hasta el extremo, no solo querían vivir el celibato de manera física y externa, sino que de manera interior. O sea, no querían sentir ningún tipo de deseo. No querían tener ningún deseo impuro ni nada. Bueno, pues había sacerdotes que se autocastraban. Y tuvo que ser algo frecuente, porque si la primera ley que aprueban es, oye, no autocastréis, o sea, porque claro, se trataba de llegar a un término medio. Una cosa es llevar una vida célibe y otra cosa es dañar el cuerpo. O sea, ahí tenemos que buscar un equilibrio. También en esas leyes, por ejemplo, se decide qué hacer con esos cristianos que habían apostatado del cristianismo, porque, claro, los cristianos hasta hacía poquito tiempo habían sido perseguidos. Entonces, claro, muchos cristianos cuando son perseguidos dicen renuncian al cristianismo, y ahora se establece qué hacer con ellos, cómo pueden reingresar en la Iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí qué interesante, o sea, a mí me parece muy interesante, me aclara bastante dudas. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Por cierto, te recuerdo que tengo 200.000 proyectos educativos
Si quieres estar al tanto de todo ello, sígueme en redes sociales. Te dejo el enlace de mis redes en las notas del programa. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio.